David, ¿cómo podemos vivir de manera religiosa? Es un tema muy interesante. Justo el fin de semana conversando con alguien sobre cómo entiendo la fe. Es una persona que por un tiempo creyó que no tenía una. Hoy en día duda y no sabe. Creció en un contexto católico. En la universidad le hicieron creer que necesitaba ser atea y, y en esa va y venir al final esta persona dice, no sé qué hacer. Ahora, una de las cosas importantes que surgió de la conversación después de leer eh, justamente lo que leímos para prepararnos para este día, eh, yo le decía, es que Dios no sabe todo lo que va a pasar, todo lo que es, todo lo que yo voy a decidir. Dios no tiene la facultad de obligarme a tomar una decisión. Y fue chocante para esta persona. Entonces me dijo, entonces, ¿qué haces cuando oras? Y me hizo pensar y digo, bueno, solo hablar con Dios como hablo con otra persona. Y me cuestionó y preguntó, entonces, ¿por qué no hablas con otra persona? Ante eso me quedé pensando mucho, como, sí, es cierto, también puedo hablar con otra persona. Pero al final en mi corazón, ¿por qué oro todas las noches? Y, y por qué muchos cristianos hemos dejado de pedirle cosas a Dios, sino solo agradecer o disfrutar de la hermosa conversación en las noches con Dios junto a mi esposa, ahora junto a mis hijitos. Eh, es realmente una oportunidad para pensar en Dios es una apertura para hablar sobre la fe con otros, eh, cómo, cómo vivir en un mundo, cómo vivir un cristianismo en un mundo no religioso. El gran problema que me enfrento ante esto es que, en mi opinión, ese mundo no religioso habita dentro de los templos también. Y no puedo considerar muchos templos que profesan una religión cristiana como lugares donde se esté hablando verdaderamente sobre Dios, sino son lugares solo del diálogo de una deidad, pero no más que eso. Eh, si no soy capaz, como cristiano, de conversar amable y tranquilamente con otras personas que no confiesan mi fe, creo que no estoy siendo capaz de vivir en un mundo no religioso. Si no soy capaz de aceptar ideas de otros, posiblemente estoy viviendo una vida hiper religiosizada, si existiera la palabra. Si no soy capaz de escuchar gentil y amablemente que me digan que lo que yo estoy diciendo no es cierto, entonces posiblemente solo soy una persona que sigue un dogma. Y para muchos no representa ningún miedo vivir así, esclavos de su propia idea, esclavos de un Dios que en ningún momento nos invitó a vivir una vida de esclavitud, sino una vida libre. Entonces, vivo como un ser libre en una sociedad donde yo tomo mis decisiones y sé que cuento con la belleza de Dios en Jesucristo. Sé que al pensar en Jesucristo y al tener a Jesucristo como Señor, como hermano, como amigo, me siento fortalecido en mi fe. Puedo pensar en Bonhoeffer, en sus cartas que escribe a su prometida. Él en todo momento la lleva al pensar en la palabra del Señor, y en todo momento en los textos hablan sobre Jesucristo, sobre la obra de Dios, y digo, este hombre es un pastor. En la prisión, las personas en ese lugar sabían que Bonhoeffer era un pastor y tenían una buena opinión sobre él, porque los respetaba como seres humanos. ¿Qué tan capaces somos hoy en día de respetar cada vida en la tierra? ¿Qué tan capaces y fuertes somos hoy en día de tener
una perspectiva digna del otro. O, por ejemplo, como hace algunos días alguien me dijo, lástima que los de X denominación no creen en X cosa, porque si no fueran perfectos, como nosotros. Dentro de la fe, ese no podría jamás ser un pensamiento religioso real, pensando que existe la religión como algo real y que podemos alcanzar. Siempre me vuelvo una y otra vez al hecho de estamos en una comunidad donde somos de apoyo el uno para el otro, donde cuando vemos el sufrimiento del hermano, sufrimos con él y aguantamos el sufrimiento con otros también, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y tengo un gran número de amigos que abandonaron la iglesia y francamente me siento bien por eso. Creo que hicieron lo correcto, no porque sea la decisión que todos deban tomar, pero en ese contexto donde ellos estaban, esa era la decisión correcta. Entonces, no podemos decir categóricamente que Dios está obligado a actuar de la forma que mi denominación, iglesia o pensamiento dice, porque entonces he sido víctima y ya no tengo una religión liberadora. Yo creo que la religión es importante para nosotros, pero si la religión me deja de dar libertad, no es correcta. Amigos, Alfonso, Luis, algo que quisieran compartir, cómo podemos vivir de manera religiosa nuestro cristianismo. Yo eh, creo que hay varias cosas de las que nos ha hablado David y de las que hemos estado viendo que son bien ciertas, ¿no? Y hablando en un contexto de iglesia, eh, creo que se pueden ver muchísimo más. Y es muy triste porque es bien cierto que nosotros ya nos hemos dividido en denominaciones, en grupos, en amistades, ya con los que me caen bien o con los que no me caen bien. De hecho, algunos de nosotros despreciamos a aquellos que conviven con otros, aquellos que están en contacto con otras ideas ajenas a las que yo creo que son las correctas. Y necesitamos recordar que Cristo no vino a salvar a los que creemos que estamos bien, sino que Cristo vino a salvar a lo perdido del mundo. Entonces, si yo creo que estoy bien, desde ahí estoy demostrando mi cristianismo religioso, estoy demostrando mi religiosidad dentro de la congregación. Mucho de esto creo que tiene su origen en los líderes y pastores, y es muy triste para nosotros. ¿Por qué? Porque enarbolan una bandera. Si yo voy a cierta iglesia o a cierta denominación, te voy a hacer una playera hermosa que diga, mira, yo soy de la iglesia de Cristo, de X lugar, y me voy a sentir identificado con ella. Y el problema no es que tengamos playeras bonitas, ¿no? Y que digan de dónde eres. El problema es que te sientas más identificado con ese lugar o con esa congregación que con Cristo mismo y que no entiendas realmente lo que Cristo vino a hacer y cómo es que el Señor quiere liberarnos a cada uno de nosotros de nuestros pensamientos religiosos que, como decía, me parece que fue David o fue Ángel, son en realidad también mundanos dentro de la iglesia. O sea, los creyentes muchas veces pensamos que todo pensamiento mundano se fue de nuestras vidas cuando bajamos en el agua bautismal y que decimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó, y sales renovado y con bríos y con brillo, pero la realidad es que tu carne sigue siendo la misma. Tu religión muchas veces va a seguir ahí, todavía vigente, y necesitas luchar en su contra a través del Evangelio. Y creo que por eso es muy importante el estar estudiando la palabra del Señor, el estar en coinonía, en convivencia con personas que no piensen como tú, con personas que no caminen como tú, con personas que ni siquiera vayan a la iglesia como tú, ¿no? ¿Por qué? Porque en eso se va a demostrar tu cristianismo, en cómo vives. Y de hecho, creo que Bonhoeffer lo maneja mucho dentro de sus libros, dentro de sus cartas. Y
algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de Bonhoeffer y de cómo vivir de una manera no religiosa. David decía, pues a mí me da gusto que algunos amigos no se hayan, que se hayan ido de la iglesia, ¿no? Que ya no estén, pero especificó en un contexto específico, ¿no? En una realidad específica, porque si llega un nuevo creyente que empieza a ser discipulado a través de la Biblia, y esto es muy importante, el discipulado a través de la Biblia, un discipulado en el cual él pueda conocer el Evangelio y está siendo llevado de la mano de una forma correcta, esta persona tiene que seguir en la congregación y va a llegar a una madurez. Ahora, lo importante en esto es, tú debes de llevar a alguien a una madurez dentro del Evangelio de manera que no te necesite a ti, que no necesite al líder, que no necesite al pastor, que no necesite una religión terrenal, sino que requiera a Cristo en medio de sus debilidades, en medio de sus fortalezas, en medio de cada una de las cosas, a manera de que no sea ese Dios tapahuecos del cual estamos hablando el día de hoy, ¿no? Porque muchas veces se nos muestra a Dios así, como, aquí ya no sé qué va a ser de mi vida, y entonces lo único que pienso hacer es, aquí va Dios, ¿no? Aquí va el Dios metafísico, y entonces llena ese hueco, y yo no entiendo por qué, pero son los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios me llevaron a esto. Y espérate, vamos a pensar en una persona que embaraza a su novia. ¿En serio era el propósito de Dios que tú embarazaras a tu novia? Creo que entonces ahí la provisión está siendo utilizada como una herramienta para pecar. Y entonces nosotros necesitamos entender eso como cristianos maduros. La provisión es esta parte en donde Dios se provee a nosotros. Y lo podemos ver en esta época. Dios proveyéndose al ser humano para redimir a la humanidad, para redimir aquello que ha asumido. De otra forma, no podemos comprenderlo. Y pensando en eso, entonces, la provisión de Dios no ha permitido en muchas ocasiones que haya personas que se casen con otras personas para después divorciarse. Pero se lo achacamos a Dios porque eso es lo que nos han enseñado en la iglesia. Y necesitamos nuevamente plantear quién es el Dios del cual estamos hablando, el Dios de la Biblia, que muy probablemente ni siquiera comprendemos, ¿no? Y podemos ver a un Bonhoeffer que a un mes de salir, de que acabe la guerra y de salir, de probablemente poder salir a casarse con su novia, después de que lees las cartas con María, se te destroza el corazón saber que Bonhoeffer va a terminar muerto y que no va a poder casarse, ¿no? Pero también cuando lo piensas, ves a un hombre que vivió lleno de sus ideales y que fue un cristiano religioso, un cristiano que mostró a Cristo en la cárcel, que mostró a Cristo a sus carceleros, ¿no? Es bien interesante ver esa forma en cómo él sale o cómo se relata que sale de su celda con esa paz y con esa templanza para poder ir hacia donde lo iban a ahorcar, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos y podemos decir, es bien difícil ser un cristiano religioso, pero la realidad es que no se trata tanto de doctrinas o denominaciones, sino se trata de vivir lo que dice el Evangelio. Y obviamente, sí es difícil, pero es la labor del costo del discipulado o el costo de la gracia. Luis, ibas a agregar algo a esta plática que estamos teniendo. Adelante. Pues mira, gracias, Shell. Yo no voy a poner ejemplos eclesiales ni ejemplos de administración eclesiástica, pero al menos, mira, desde el punto de vista de Bonhoeffer, sobre todo contextualizando social e históricamente sus cartas en un momento donde Alemania pues está en un conflicto bélico. Obviamente el nivel cultural antes de la guerra, el nivel social en donde Bonhoeffer se desenvuelve es un nivel totalmente diferente y una realidad totalmente diferente a la nuestra. Y es que si parto de esta premisa de, por ejemplo, cuáles son las características sociales que Bonhoeffer entiende de su Alemania, puedo mencionar que llegar a la idea
o a vivenciar un mundo religioso, pienso que en América Latina no lo estamos experimentando, porque se necesita, partiendo de ese panorámica social de la Alemania de Bonhoeffer, para mí el mundo religioso se compone en un nivel educativo favorable, bueno, decente, que forme individuos, que forme seres humanos libres, y sobre todo que los seres humanos se cuestionen. El segundo elemento que pienso que constituye un mundo religioso es el avance tecnológico. Evidentemente que Bonhoeffer también, a pesar de todas las tristezas y todo lo que hizo, el Partido Nacional Socialista también innovó tecnológicamente en su momento. Y por supuesto la tercera parte que yo considero que debe tener un mundo religioso es un entendimiento más favorable de todos los fenómenos humanos, a nivel social, a nivel, por ejemplo, artístico, cultural, a nivel antropológico generalmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos tres elementos, yo pienso que se puede hablar de un mundo totalmente religioso, sobre todo desde América Latina, pero tenemos un retraso educativo, todavía apenas hace unos meses, la semana pasada publicaron una nota en Facebook que cayó un globo meteorológico en Morelia y la gente pensaba que era un ovni, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de situaciones como que nos pone a pensar, ¿neta somos un mundo religioso? No lo creo. Y lo más interesante es que todavía no tenemos un entendimiento de todos nuestros fenómenos sociales. Por ejemplo, a nivel político nos seguimos peleando por partidos, a nivel social todavía estamos intentando criticar o desmesurar el racismo, la marginación, la discriminación, creamos minorías. Entonces tenemos un montón de conflictos que nos hace pensar que realmente no vivimos en un mundo religioso, sobre todo en América Latina, que es un mundo eminentemente religioso. Creamos infinidad de dioses cristianos. De hecho, hay tantos dioses como pobladores en los países latinoamericanos, porque cada uno tiene un concepto de Dios que le permiten causarlo dentro de un sistema religioso que socialmente ya se impone. Entonces, sí es algo totalmente complejo, sobre todo leer a un Bonhoeffer que a mitad del siglo XX, él considera que su Alemania, donde él pues escribió, era una Alemania pues ya madura, ya que podía cuestionar, podía investigar. Imagínense nosotros, 2020, con un sistema educativo desfavorable, no podemos tener ese tipo de madurez social, cultural, histórica que tenían los alemanes. Todavía en América Latina seguimos preguntándonos quiénes somos. Los alemanes no se hacen eso. De hecho, ellos actualmente dan un carpetazo al tema nazi de una forma abrupta. No se puede hablar del tema en Alemania. No puedes ponerle Adolf a tu hijo, no puedes, o sea, de hecho es un delito. Entonces, creo que son dos actitudes diferentes a la historia, dos actitudes que nos permiten entender nuestros elementos sociales, que ahí entra lo que ustedes mencionan, elementos religiosos, elementos de administración también eclesial, o también elementos que tienen que ver con la administración educativa, política, económica. Tenemos muchos aspectos, pero pienso que estamos distantes de ser una sociedad totalmente religiosa. Somos una sociedad que confundimos la religiosidad en muchos aspectos solamente con el acceso a la información. Tenemos Google, nada más. Entonces, eso es lo que nos permite poder decir, no, ¿sabes qué? Lo que dijo Shane no es cierto, porque aquí estoy leyendo que fulano de tal dijo otra cosa diferente y él es más importante, más... Lo googleó y lo está leyendo de Wikipedia. El acceso a la información no es madurez social, no significa o no muestra un tipo de madurez social. Pero bueno, eso ya lo haremos en otro video. Gracias, Shell. Sí, las implicaciones que tiene el pensamiento de Dietrich Bonhoeffer son bastante amplias, ¿no? Desde la manera en la que vivimos nuestra fe, como en estos ámbitos que menciona Luis, ¿no? De economía, política. Todo ello tiene que ser visto desde esta manera totalmente religiosa. Y quiero leer aquí algunos comentarios de ustedes que han enviado. Tengo el comentario o la pregunta más bien de Vane Fonseca, que
A ver si me aparece por aquí. Sí, dice, desde su perspectiva académica y experiencia evangélica, ¿cómo transmitirían el pensamiento de Bonhoeffer a una congregación que nunca lo ha escuchado? Muchas gracias por sus comentarios. Misael Ramírez también escribe, totalmente de acuerdo con el pastor Alfonso Mares. Lucy, exacto. Además, muchas veces esa enseñanza obliga a las personas a mentir y no ser transparentes, fingen haber cambiado y viven sus luchas solos, con condenación y frustración, con cargas difíciles de llevar y muchas veces se alejan. Gracias por sus comentarios. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden enviar. Ahorita, bueno, me viene a la mente una respuesta muy sencilla para Vane, pero quisiera mejor si aquellos que están dedicados al pastorado ahorita, ¿cómo compartirían o transmitirían el pensamiento de Bonhoeffer a la congregación cuando nunca ha escuchado de él. Bueno, creo que voy yo primero. Adelante, adelante. David, ibas antes, pero bueno. Yo tuve la experiencia, de hecho, de hacerlo en una congregación. Cuando comencé a dar discipulados, algo que se me ocurrió rápidamente fue utilizar el precio de la gracia. Y es algo que contrasta mucho con la religión de cada uno de nosotros. De hecho, me pasó, y no quiero balconear a nadie, y espero que nadie se sienta ofendido si lo ve, pero hubo quien me dijo que Bonhoeffer no era de Dios, que Bonhoeffer no era para creyentes, que Bonhoeffer lo que buscaba hacer era dividir a un matrimonio, porque para esto estaba dando discipulado, pues, en general, ¿no? A matrimonios, a adultos. Y entonces, habían algunos matrimonios y ahí empezó una lucha entre esposos por lo que decía Bonhoeffer y por el reto que es poner en práctica la fe. Entonces, a mí me costó bastante trabajo como poder introducir esta parte de la gracia costosa y de la gracia barata, porque muchas veces hemos vivido en ella, ¿no? O sea, hemos vivido en la gracia barata o en la gracia económica mucho tiempo y no ha habido personas que nos reten. De hecho, yo agradezco a Dios que hubo personas que comenzaron a retarme, que comenzaron a enseñarme a buscar a Dios. Y el día de hoy te puedo decir con toda sinceridad de que yo no soy un cristiano en toda la extensión de la palabra, que hay mucho dentro de mí que necesita ser cambiado y que cada día yo necesito tener ese encuentro con el Señor. Eh, Eso me recuerda también una vez que Bonhoeffer fue invitado dentro de la cárcel a hablar o a escribir una hoja que se iba a distribuir dentro de la prisión en Navidad. Y me llama la atención porque creo que yo empezaría con esto, ¿no? Sería mi inicio, vamos a decirlo así, en donde Bonhoeffer escribe, oh Dios, temprano en la mañana clamo a ti, ayúdame a orar y a pensar solo en ti. No puedo orar solo, en mí hay tinieblas, pero en ti hay luz. Estoy solo, pero tú no me dejas. Soy de corazón débil, pero tú no me dejas. Estoy inquieto, pero en ti hay paz. En mí hay amargura, pero en ti hay paciencia. Tus caminos sobrepasan el entendimiento, pero tú conoces el camino por mí. Y creo que yo iniciaría con eso, porque esa es mi realidad. El día de hoy te puedo decir que traigo aquí unas marcas, porque tuve un cierto problema el fin de semana, ¿no? El sábado. Y te puedo decir que no reaccioné de la manera más amable contra la persona, ¿no? Y fue un problema que la persona provocó. No lo golpeé, no golpeé a nadie, pero terminé lastimado gracias a mi imprudencia, gracias a que yo no pude poner en práctica el cristianismo. Y creo que la iglesia necesita tener líderes y pastores así, que sean reales y que sean sinceros y que sean retados día a día a decirle al Señor, ayúdame a orar y a pensar solo en ti.
porque yo no puedo. En mí hay amargura, en mí hay rencor, en mí hay tristeza. En mí, el día de hoy, hay temor al COVID, ¿no? O a muchas cosas. Entonces creo que así comenzaría a exponer a una congregación que no ha conocido el pensamiento de Bonhoeffer. Interesante. Yo no diría, particularmente yo no diría la palabra Bonhoeffer para introducir el pensamiento de Bonhoeffer. Y tampoco introduciría el pensamiento de Bonhoeffer, sino que usaría lo que he aprendido de personas como Bonhoeffer para abrir la Biblia de nuevo ante mis hermanos y abrirla con mayor amor, con mayor respeto y con mayor cuidado, porque por otro lado estamos en una cultura de la opinión y en muchos contextos religiosos el yo pienso que o yo opino que es más poderoso que la palabra del Señor y que incluso que el contexto mismo en los textos sagrados que podamos leer. Entonces, creo que en mi opinión podría inspirarme para dar una mejor lectura de la palabra a mis hermanos, para preocuparme por ser un líder que, bueno, para ser un siervo, que abre la Biblia ante la gente y, y que permite que la gente pueda preguntar, pero no a mí, sino desde el texto, guiar a la gente a interpretar la Biblia, enseñar a la gente a conocer la palabra, enseñar a la gente a tener un contexto amplio en su mente de cómo interpretar la Biblia, qué herramientas pueden usar para leer genuinamente los textos de la palabra y también para mover, en mi opinión sería mover a la congregación del culto a la comunión, que es muy importante. Creo que es una de las cosas que no podría hablar dentro de una pedagogía para nuestra iglesia. Si los cultos son más importantes que tomar café, hay un problema. Que podríamos hacer un culto lleno de mucha sabiduría y conocimiento y reflexiones, pero alejados de la realidad del otro, de sentir que lo que le está pasando al otro me puede pasar, o de sentir que lo que me está pasando puedo llevarlo mejor si tengo una verdadera comunión entre otros creyentes. La iglesia necesita aprender a amarse, a callar y a hablar cuando tiene que hablar. Creo que lo hacemos al revés. Hablamos cuando tenemos que callar y callamos cuando tenemos que hablar dentro de los templos. Pienso que de Bonhoeffer he aprendido eso y siempre ha sido un reto desde que decidí servir al Señor. Siempre ha sido un reto. Actualmente no soy pastor y no me imagino que no lo voy a hacer un largo tiempo, pero me encantaría volver a hacerlo. Y si vuelvo a tener la oportunidad, creo que volvería a hacer lo mismo, de solo enseñar a la gente a conocer la Biblia, a interpretarla, a leerla, a tener una opinión razonada, a fallar y a no olvidarse que los demás son importantes. Es una de las grandes críticas, incluso hoy, dentro de los templos. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia y el pastor no me llamó porque yo no diezmo. Más allá que eso, creo que hay grandes problemas de la fe, grandes problemas dentro de la fe, porque al final pensamos en la iglesia como culto. Y si la iglesia sigue siendo pensada como culto, cada día parece menos iglesia. Gracias por compartir su experiencia y la manera de acercarse a esta pues enseñanza de Bonhoeffer. Y quiero leer aquí un comentario que nos envía Misael. Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida, citando allí algún texto de Bonhoeffer.
consideraciones finales, conclusiones, ¿qué podemos decir acerca de el cristianismo religioso en un mundo mayor de edad? Bueno, considero que desde luego este pensamiento que hemos estado, pues que leímos, que hemos estado reflexionando y conversado en torno a ello, creo que desde luego es muy vasto, es muy amplio y que se va a ir aplicando, se puede aplicar de diferentes maneras en las diferentes vidas de los cristianos y por supuesto en las diferentes comunidades eclesiales. Sin embargo, desde mi punto de vista, a lo mejor desde mi contexto y mi experiencia en el cristianismo, en la iglesia y aún en la librería, creo que lo que me queda más a mí a través de esta lectura es que Bonhoeffer pues hacía un llamado a un mundo y por supuesto por ende a un cristianismo, pues como lo hemos dicho, un cristianismo maduro, un cristianismo adulto que asuma su responsabilidad de lo que piensa, de lo que hace, de lo que cree, como seres humanos independientes. Un cristianismo que deje a un lado ese lenguaje religioso que, como se comentaba, a veces solo aleja a las personas, que alejan incluso a los jóvenes, que los llevan incluso a odiar la religiosidad, la iglesia, no por Dios mismo, sino que envuelve esta acto religioso que religiosidad que incluso lleva a muchos jóvenes o miembros de la iglesia a fingir un cristianismo que no está viviendo, a fingir ser religioso para quedar bien o cumplir con los estándares eclesiásticos, religiosos, morales, éticos. Dejar a un lado ese cristianismo que le tiene miedo a interactuar con el mundo, con los no religiosos precisamente. Dejar a un lado ese cristianismo que vive en una burbuja, que le tiene miedo a reflexionar, a pensar, que no vive de manera coherente lo que cree. Desde luego esto lleva un proceso también por la madurez pues de la persona en sí mismo, pero creo que es un llamado que debe de ser reflexionado por nosotros en nuestra vida propia y por supuesto en las iglesias. Y igual solo me gustaría contestar a la pregunta que sea desde lo que también percibo que se ha puesto sobre la mesa, la pregunta de cómo vivir un cristianismo religioso. Bueno, desde el contexto de Bonhoeffer, como lo vimos al principio, él en una prisión rodeado de ateos o rodeado de gente que odiaba a Dios en ese momento, que tenía la imagen del Todopoderoso del cual hablaba Hitler, un Dios déspota que mandaba asesinar a aquellos que no eran como él, un Dios lejano, tirano. ¿Qué hizo Bonhoeffer dentro de la prisión para hablar de Cristo y del cristianismo? Bueno, simplemente de lo que vemos en sus cartas, él sufrió con los que sufrían. Él compartió a un Dios diferente al que se tenía en mente. Él compartió un Dios cercano, a un Dios real que sufre, que comparte el sufrimiento con los demás, tal como Cristo lo reveló. Vivió a un Dios cercano, que era el centro de la vida misma de los hombres, y no era el Dios que aparecía solamente de vez en cuando se le necesitaba. Creo que me queda en la mente esa forma en la que Bonhoeffer compartió y vivió su cristianismo en este contexto en el cual escribe estas epístolas. Creo que una de las formas en las que yo he presentado a Bonhoeffer en la universidad
es como una reinterpretación cristológica de la filosofía histórica de Dilthey, o Dilthey, no sé cómo se pronunciará en alemán, pero es un tipo de pensamiento, pienso, humano. Si lo vemos desde la antropología, es antropología ética en un plano religioso. Pero lo que hace particular a Bonhoeffer, y pienso que lo singulariza de muchos pensadores contemporáneos, es que su pensamiento lo respaldó con su vida. O sea, la mayoría o el trólogo radiográfico de su pensamiento lo escribe en la cárcel, donde, por ejemplo, una ambientación similar la podemos encontrar con Víctor Frank en El hombre en búsqueda de sentido, donde el autor se involucra, está en un campo de concentración e interactúa con los presos, pero la sensación, el sabor, la temática que te deja Frank es una sensación de desesperanza, de miedo, de tener una visión de la vida donde todo está totalmente perdido. En cambio, con Bonhoeffer tenemos esperanza, tenemos también un tipo de aceptación de la realidad, pero al mismo tiempo de reinterpretar dicha realidad. Y el punto de partida donde va a construir su pensamiento es el evento histórico de Cristo. O sea, cuando se parte de este evento histórico, es decir, como lo mencionó Shell, como también lo mencionó David, a Cristo se le hermana, se le ve mucho más cercano y se le mira y se le mira también y se le entiende desde una óptica diferente dentro de un proceso de sufrimiento, de angustia emocional. Entonces, Bonhoeffer tiene esa particularidad de recordarnos estos aspectos cristológicos, y al menos desde la perspectiva teológica o filosófica, se le ve desde una interpretación del entendimiento de la historia. Creo que hay un libro de un salvadoreño que se llama Ignacio Ellacuría, pero él tiene un libro que se llama Filosofía de la Realidad Histórica, donde hace una reinterpretación del concepto de la historia en Zubiri, pero este concepto donde el sujeto es el individuo que se compromete con la construcción de una idea social en el momento concreto, es totalmente diferente a la visión histórica de Bonhoeffer, porque con Bonhoeffer es una aceptación o una construcción, por así decirlo, de fe ante la hermanación de Cristo, si puedo usar este neologismo. En cambio, con Ellacuría es un hecho de fe en una construcción pragmática. Entonces son dos ópticas diferentes, la fe y la praxis. Obviamente con Ellacuría pues tenemos la consecuencia a largo plazo de una conceptualización de la incitación a la violencia y la guerra. Entonces, pero con Bonhoeffer no tenemos una incitación a la violencia o la guerra. Y creo que puedo cerrar con una frase de Bonhoeffer que está en su libro de Ética, que de hecho actualmente si lo revisamos en su conducta ética, hay una frase que dice: es preferible hacer el mal que ser el malo. Entonces, obviamente, porque se involucró mucho en el tema de ser espía y de pasar datos sobre Hitler o sobre algunos contactos de la Gestapo, pues bueno, él interpreta sus acciones desde un punto de vista moral bien definido que parte del concepto de la libertad en Cristo. Entonces, es un autor que se le puede abordar desde el lado humanístico, no cristiano, por así decirlo, y desde el enfoque cristiano. O sea, es un autor totalmente polifacético. David, adelante. Ok, como una conclusión sobre el pensamiento de Bonhoeffer. Podría pensar que mi pensamiento, mis ideas y lo que ahora creo es totalmente correcto y está bien por siempre. Pero me encontraría con un davidismo, porque soy David, un davidismo en mi mente. Y creo que poco a poco Dios sería más salvadoreño, Dios sería más como yo y estaríamos de acuerdo en todo. Y eso es peligroso. Creo que necesitamos más textos de personas como Bonhoeffer porque nos llevan
a desprendernos de ideas que creíamos correctas y nos invita a reformular una nueva teología y una nueva manera de concebir la vida y el amor por el prójimo. Creo que es completamente necesario que como cristianos no abandonemos a Cristo de nuestra creencia. Yo siempre peleo con la frase de aquellos que me dicen que no son religiosos, que la religión es mala, pero que son completamente religiosos y viven una vida completamente religiosa lejos de las escrituras, que cuando escuchan sobre las cosas que Jesús hizo les sorprende como que nunca las hubieran leído o visto en toda su vida, que leen la Biblia únicamente una vez por semana. Bueno, quisiera pensar que hay esperanza para todos los que nos exponemos a leer las escrituras, a leer otros textos, a leer el pensamiento de otras personas, a suponer y equivocarnos, pero ir por el camino. Sobre una cosa muy importante que decía Luis, del carácter de Bonhoeffer. Recuerdo hace unos años una discusión con alguien que decía, pero es que ¿cómo es posible si este hombre estaba tomando esas decisiones conspirativas en contra del gobierno? Y yo digo, hey, pero ¿te recordás qué gobierno era ese? ¿Estarías de acuerdo de apoyar ese gobierno? Y me dijo, no, yo no apoyaría ese gobierno. Y justo esta persona fue parte de algunas marchas en Guatemala para protestar contra el político de turno. Entonces, es como, ok, qué raro ver a Bonhoeffer en esa posición, pero creo que en algún momento nos vemos todos en posiciones como las de Bonhoeffer, tal vez desde diferentes puntos de vista. En amor, creo, como mi conclusión ante este texto, ante esta lectura de hoy, en amor, profundicemos en conocer a Jesús, porque es en Jesús la única manera de conocer la realidad de Dios, no hay otra. No es a través de no sé, los viajes astrales o cualquier cosa que podamos suponer. Solo en Cristo podemos encontrar la totalidad de Dios, a Dios hecho hombre. Y bueno, estamos próximos a una época de Navidad y creo que me alegra el corazón siempre pensar en mis villancicos, en ver las luces que están aquí al frente mío, de la gran alegría que podemos disfrutar de la Navidad. Cada oportunidad es una oportunidad para compartir sobre Jesús. Cada una de estas conversaciones, si nos han seguido, se han dado cuenta que nuestra conclusión al final puede ser muy similar. Leamos lo que leamos. Somos personas que amamos nuestra fe, amamos a Jesucristo y tenemos una relación firme con Dios. Más allá de cualquier cosa. Les invito a ser parte de las siguientes conversaciones y siguientes lecturas que tenemos. Adelante, Poncho. Gracias, Chet. Como conclusión, creo que lo que dice Luis es algo bien cierto en cuanto a lo que también, bueno, lo mencionó Luis, lo mencionó David, lo mencionó Chet, ya nada más faltamos Ángel y yo, en cuanto a que Cristo hermana, ¿no? Nos hermana con Dios. Y en este tiempo en el cual hemos visto muchas dificultades en la vida cotidiana, una de las cosas que yo creo que a mí más me ha golpeado, y por ejemplo en esta semana, con dos personas que están sufriendo embates por el coronavirus y son fuertes, es pensar en Isaías 53, ¿no? En el verso 4, en donde podemos ver que Él llevó nuestras enfermedades y muchos lo toman como diciendo, ahí está, Él llevó mis enfermedades, entonces yo ya debo de ser sano y lo declaro en el nombre de Jesús. No, espérate, Él se hizo hermano mío y tomó de la misma naturaleza que Él creó y entonces Él llevó mis enfermedades, Él conoce lo que yo tengo y es por eso que yo no tengo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en mi debilidad.
o de esa forma lo puedo entender. Y creo que mucho de eso está dentro de la teología de Bonhoeffer, porque es la teología de Cristo, no es la teología de Barth o de Pullman, o no sé de quién quieras ponerle, ¿no? Y probablemente ahí sí es la teología de Alfonso, ¿no? La teología que yo he abrazado como un dogma. Y algo importante entonces es que mis dogmas deben de ser retados. Cada vez que yo tenga algo, por cierto, debe de ser retado y debe de ser analizado, no conforme a los autores, sino conforme a la escritura y conforme a lo que la escritura me está diciendo. Los autores me van a ayudar. Bonhoeffer me va a ayudar a retar a mi fe. Antes de leer a Bonhoeffer yo pensaba que era el supercristiano, ¿no? Dirían en Don Gato que yo era el superhombre Moldum, ¿no? Así que yo era muy bueno. Y después de leer a Bonhoeffer dije, no inventes, yo no he resistido. O sea, yo a cada rato estoy fallando y a cada rato estoy dejando de mostrar al otro. Y quiero terminar con un fragmento de El costo del discipulado, de editorial Peniel, que es la que pueden encontrar en librerías como Papiro o como Maranata o como así. Pero algo importante de esto que te quiero leer es cómo es que Bonhoeffer describe al miembro del cuerpo de Cristo. Y dice, el miembro del cuerpo de Cristo ha sido librado del mundo y llamado a salir de él. Debe dar al mundo una prueba visible de su llamado, no solamente participando de la oración y disciplina de la iglesia, sino también a través del nuevo compañerismo de la vida fraternal. Si el mundo desprecia a uno de los hermanos, el cristiano lo amará y servirá. Si el mundo lo trata con violencia, el cristiano lo ha de socorrer y consolar. Si el mundo lo deshonra e insulta, el cristiano sacrificará su propio honor para cubrir la vergüenza de su hermano. Donde el mundo busca ganancia, el cristiano renunciará a ella. Donde el mundo ejerce explotación, él se entregará a sí mismo. Y donde el mundo oprime, él descenderá para levantar a los oprimidos. Y creo que eso es una muestra de la vida de Bonhoeffer. Descendiendo para levantar a los oprimidos, siendo apresado para buscar liberar a otros que estaban dentro del régimen en gran riesgo, en gran peligro. Y entonces, el día de hoy, creo que nosotros, a través de la palabra, a través de grandes hombres que han tenido encuentros con Dios y que nos han dejado plasmado como Bonhoeffer, esos caminos que han atravesado, podemos ver a un Dios que sí se provee, y se provee como tu hermano, se provee como aquel que está contigo en medio de cada situación, no necesariamente el Dios que te está proveyendo en medio de toda situación, las situaciones, ¿no? Y creo que yo terminaría con eso. Ha sido un gusto platicar con ustedes esta noche. Pues ahí lo tienen, queridos amigos. ¿Qué les parece esta plática en relación al pensamiento del cristianismo religioso en un mundo mayor de edad de Dietrich Bonhoeffer? Le voy a pedir de favor a Ángel si tiene por allí a la mano, si alguien ha escrito algún comentario. Mi computadora tuvo fallas, se trabó, entonces no puedo revisarlo, pero si hay alguno, le das lectura. Y en lo que revisas, quiero recordarles que está la dinámica de 2 ejemplares del libro Bonhoeffer, Pastor, Mártir, Profeta, Espía, del autor Eric Metaxas, publicado por la editorial Nelson. La dinámica aún va a continuar todo el día de mañana, se cierra a las 9 de la noche, entonces todavía tienen tiempo de poder entrar a la dinámica y llevarse su ejemplar. Para aquellos que no pudieron escuchar cómo es la dinámica, la repito, etiquetan a sus contactos de Facebook y les solicitan que le den like tanto al video como a la página. Y el que tenga mayor pues número de respuestas se lleva el ejemplar, ¿no? Tenemos 2 ejemplares, entonces a las 2 personas que lo logren se llevan su ejemplar. En la Ciudad de México
lo entregamos muy probablemente allí en Librería Papiro 52, y para el resto que se encuentra en algún otro estado o incluso fuera de la República, pues tendría que pagar el envío, pero el libro es totalmente gratuito, ¿no? Entonces ahí está, todavía tienen tiempo para participar hasta el día de mañana a las 9, y obviamente al día siguiente, el jueves, estaremos dando el anuncio de los ganadores. También les recuerdo que estoy presentando bueno, voy a hacer una serie de cuadros de teólogos de ayer y hoy, y este primero que estoy pintando, regresando a ese pues, gusto, ¿no?, por la pintura, lo voy a estar subastando. Entonces, aquí está en pantalla. Jonathan me está haciendo el favor de presentarlo ahí para que lo tengan cómo va. Es un boceto apenas, y pues obviamente va a ser pintado al óleo, que es una técnica que me gusta bastantito, y bueno, para que lo tengan allí en sus aposentos, ¿no? Sin veladora, por favor, pero bueno, ahí lo van a tener. Y a manera de cierre, ¿no?, de esta temática, y como conclusión personal, yo quisiera parafrasear uno de los aforismos de Dietrich Bonhoeffer. Ser cristiano es ser cristiano para el mundo. Lo repito, ser cristiano es ser cristiano para el mundo. ¿Y qué implica eso? Que ante el otro que me interpela es que yo me autoafirmo. Es decir, ¿cómo es que yo puedo decir soy cristiano si no hay diferencia entre mí y el otro? La manera en la que puedo ser cristiano es ser cristiano para el mundo. Que el mundo me reconozca a mí como cristiano, que así como en Tesalónica se les llamó por primera vez a los discípulos de Jesús cristianos porque veían en ellos que seguían el discipulado de Jesús, así vean en nosotros. Y eso tiene implicaciones muy concretas, sociales, económicas, políticas. Ser cristiano es ser cristiano para el mundo. Gracias, amigos. Muchas gracias, David, Luis, Alfonso, Ángel. Muchas gracias por darnos esta lectura para este programa. Y pues ahí estamos, queridos amigos. Nos vemos a la siguiente. Vamos a estar tratando a C.S. Lewis. No se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.